hoy en nuestro primer taller, nuestra tercera charla sería, vamos a estar hablando con nuestros panelistas de un tema que demandan siempre las ciudades, los municipios, las comunas, que tiene que ver con los mecanismos de contratación en el Estado. Hemos convocado a dos personas que tienen muchísima trayectoria en este tema, Pablo Rangel y Juan Martín Atencio. Les agradecemos desde ya su participación y ahora los voy a presentar para que puedan empezar a dar su charla. Pero antes quiero agradecerles a todos los que han confiado en la institución, a todos los que participan de este ciclo, a las instituciones organizadoras, a los que bueno, están articulando y participando como panelistas siempre de modo desinteresado, y bueno, y sin duda también a todos los que siempre están detrás de escena y que hacen que esto pueda funcionar y llevarse adelante, que en general todo el plantel de la usina social que nos ayuda a que esto ocurra. Voy a presentarles al primero de los panelistas. Es un amigo de la casa, conocido, participó de la primera de las charlas también, y lo tenemos aquí en el tercer taller, en la tercera charla, perdón. Pablo Rangel, que es abogado, recibió en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en Derecho Administrativo de la UNR, especialista en contrataciones públicas por la Universidad Nacional de San Martín, es profesor adjunto de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, se desempeñó como abogado de municipalidades y comunas, como subdirector general de habilitaciones de Industria, Comercio y Servicios de la ciudad de Rosario, como secretario legal del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe, y como fiscal de Estado adjunto de la provincia de Santa Fe. Pablo, te dejamos la cancha. Bueno, gracias. Gracias por estar. Gracias por la invitación de nuevo. ¿Cómo es? Esperemos que no se cansen. Bueno, no importa, si se cansan de verme, no me van a ver más, así que no hay problema. El problema va a ser más tuyo que mío. A ver, no, igual, gracias, realmente. Es un placer estar acá, así que gracias a la usina, gracias a vos principalmente, que siempre me tenés en cuenta y pensás que puedo decir cosas interesantes, que es el mayor halago. Y bueno, y gracias a los que me escuchan, que siguen viniendo sabiendo que yo estoy de nuevo. Así que, ¿cómo es? También muchas gracias a la paciencia. A ver, una aclaración previa. El tema de contrataciones es sumamente amplio, ¿sí? Sumamente amplio. Con lo cual, cada vez que damos una charla tenemos que hacer algún tipo de recorte sobre qué decir, con la dificultad de poder recortar donde ustedes no quieren que recortemos, pero bueno, eso se soluciona planteándolo después y diciendo, mira, nos gustaría que ahonden en este tema o en aquel otro, ¿no? Lo digo porque hoy armábamos hoy charlando con Juan Martín, charlábamos sobre el perfil de la charla, ¿no? que le dimos, y como ya hemos dado varias charlas sobre licitación pública en cuanto a los pormenores de la redacción de un pliego, de cuáles son un poquito los secretos, digamos, de esas cuestiones, los inconvenientes que se generan, con qué hay que tener cuidado, ¿sí? Presupuesto oficial, las condiciones, los requisitos, la vinculación con el criterio de selección, sumamente importante. Pero claro, digamos, otra vez vamos a hablar sobre lo mismo, y dijimos, no, mira, aquello ya está, y si se quiere podemos hacer algo específico sobre el punto, pero hagamos un enfoque diferente, o que pensemos que también pueda ser útil, y que no tenga que escuchar siempre lo mismo, porque posiblemente ya lo han escuchado antes. Así que pensábamos en hablar, a ver, si se quiere, en el régimen de contrataciones en general, ¿sí? Su razón de ser, el por qué existe, el por qué es como es, el por qué se traduce y se escribe luego en las normas de una determinada manera, por ejemplo, mediante determinados procedimientos.
y la importancia de la tarea, si se quiere, la tarea de planificación de las compras, ¿no? Porque si no, siempre estamos hablando sobre puntualmente cómo hacer el pliego en el momento, ¿sí? Y creo que el tema es muchísimo más amplio que esa cuestión, más allá de que tiene sus dificultades importantes en cada etapa. Y entonces yo dije, bueno, déjame que yo agarro, o trato de explicar, agarro el tema de qué es un sistema de contrataciones, para qué sirve y por qué la ley lo establece. A lo mejor alguna cosa resultará obvia y otra no. Insisto, digamos, podrá ser objeto de una charla posterior, algo más fino si ustedes lo pretenden, pero creo que siempre nos inclinamos para ese lado. Entonces pensábamos, a ver, el porqué de un sistema de contrataciones. ¿Por qué existe un sistema de contrataciones, ¿no? Porque hay algunas cosas que pareciera no darle la razón al derecho administrativo principalmente. Digo, ¿por qué? Porque primero es más fácil ir, comprar y listo, ¿sí? Y lo más terrible de todo es que a veces ir, comprar y listo es más barato, ¿sí? Resulta en un precio más barato que después de realizado todos los procedimientos de compra que indica la ley. Entonces uno dice, ¿para qué lo hice si al final ahora estoy pagando más caro? Creo que es interesante volver a remarcar, digamos, que se trata de ser rápido, eficiente, razonable y oportuno en una compra, pero pagando ciertos precios legales que son inexorables e imposibles de eludir, ¿no? Un sistema de contrataciones en general, primero y principal, es producto o es consecuencia de un sistema republicano de gobierno. Se dice que en un sistema de contrataciones, o en una contratación misma, incluso hablamos de limitaciones jurídicas y limitaciones no jurídicas, y las limitaciones jurídicas son muy, digamos, son muy esquemáticas y muy concretas, ¿sí? No podemos en el Estado, a pesar de que los hechos a veces nos demuestran lo contrario, ir, comprar, y evitar todo tipo de procedimientos, que aún incluyendo la idea de que esa compra podría ser más eficiente que una compra luego de un procedimiento. ¿Por qué? Porque, por varias razones, pero principalmente porque todo el desarrollo del derecho constitucional y el derecho administrativo, toda su historia tiene que ver con un cometido fundamental, que es la limitación del poder. No solo, digamos, por el principio de legalidad y porque el Estado tiene que adecuarse a la ley, sino porque, ¿por qué debe adecuarse a la ley? Porque la ley, digamos, limita el poder, le establece determinadas obligaciones y maneras de actuar, considerando que no está actuando por sí mismo, sino en representación de la ciudadanía. Y entonces ahí la cuestión se hace más sencilla. Nosotros necesitamos un procedimiento para cumplir con la ley, pero para cumplir con el Estado de Derecho, ¿sí? Pero principalmente para cumplir con esa limitación del poder, que es casi un objetivo de todo el derecho constitucional y de todo el derecho administrativo, y diría yo de todo el derecho público. Y en ese punto, es claro, se manejan fondos públicos, y al manejarse fondos públicos aparece la obligación de rendir cuentas, ¿sí? A ver, en forma inexorable. Aparece la figura del control de la actividad administrativa, entonces la necesidad también inexorable de un control generalmente posterior, ¿sí? Una revisión de lo actuado, y entonces ahí aparecen los órganos de control, pensemos en un tribunal de cuentas, pensemos en una auditoría general, pensemos, depende el órgano de control que corresponda, y en las municipalidades más pequeñas el contador general, y su figura de la observación, ¿no? ¿Y cómo hace? A ver, ¿cómo conjuga la ley cuando hace un sistema de contrataciones? ¿Qué intenta hacer? Que eso es quizá lo más interesante, ¿no? Si bien hace una limitación y dice, mira, no podés contratar directamente, no es la regla general es la licitación pública. ¿Por qué es la licitación pública la regla general?
en principio, ¿no? Más allá de que podemos encontrar algún autor que dice lo contrario, ¿sí? Y si ahí podemos saber al maestro Ciruela Miguel Marinhoff, con el cual hemos aprendido todos, y vamos a ver que Miguelito no dice eso, pero es interesante, digamos, pensarlo, ¿no? ¿Por qué el principio general es la licitación pública? Porque en realidad juegan o quieren jugar un par de principios constitucionales muy importantes. Si el Estado tiene que contratar, aparece el principio del artículo 16 de la Constitución, que dice que somos todos iguales ante la ley, que todos somos iguales ante las cargas públicas. Todo ese artículo se va a aplicar en un montón de situaciones con el Estado, pero principalmente en este punto se traduce en el derecho a que todo el mundo tiene derecho a participar y ser un posible co-contratante con el Estado. Artículo que debemos respetar, y por tanto debemos dar oportunidad a aquel que quiere contratar con el Estado a que lo haga. Claro, por supuesto, y ahí empezamos con los detalles, ¿no? Tenés que meterte en el registro de proveedores, tenés que cumplir con los requisitos, tenés que cumplir con los requisitos del pliego, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, hay un principio recontra fundamental del sistema republicano de gobierno, que es el tema de la publicidad, ¿sí? Recontra, la publicidad viene hasta desde los griegos, ¿no? El mundo cambia a partir de la publicidad de los actos de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Por esa necesidad de tener que rendir cuentas otra vez, ¿sí? Y además tener que hacer conocer la ley y que sea conocida por todos. Pero principalmente en este punto, rendir cuentas, ¿sí? Todos los actos de gobierno son públicos, las decisiones que tome de compra son públicas, y por tanto tienen que estar debidamente razonadas, debidamente argumentadas, ¿sí? Y si no, empiezan los problemas. Esa publicidad, esa necesidad de transparencia, va a hacer que el procedimiento, por lo demás, sea escrito, y por lo demás tenga que dejarse referencia al procedimiento para que pueda publicarse y ser controlado por la ciudadanía, y además poder ser controlado por los órganos de control, y por qué no pensarlo también por los órganos jerárquicos superiores que llevan adelante el control jerárquico, ¿sí? El control jerárquico típico de cualquier organización administrativa vertical, ¿sí? Donde reina el principio de subordinación y supremacía, ¿no? De los órganos superiores sobre los inferiores. Ahora, está bien, ponemos procedimientos donde todos puedan participar, ¿sí? Estamos obligados a eso para rendir cuentas en forma posterior. No podemos contratar como se nos ocurre, sino que tenemos que cumplir con ciertos parámetros legales que justamente nos limitan, siendo nosotros el Estado, nos limitan el poder de decisión. ¿Por qué? Porque estamos con cosas que no son nuestras, ¿sí? Estamos con fondos que son de la ciudadanía y a los cuales después deberemos contarles qué hicimos, ¿sí? Y si tomamos buenas decisiones. Pero quizás lo más interesante es que el principio de la licitación pública tiene que ver también con una, con una instancia competitiva, ¿sí? La fantasía, bueno, no debiera decirlo así, pero digo, la fantasía es, la licitación pública no solo nos va a dar la transparencia y la publicidad de los actos, no solo nos va a hacer venir a quien quiera contratar con el Estado, entonces imaginamos que todo el mundo se va a amontonar desesperadamente a contratar con el Estado, cosa que no sucede habitualmente, pero lo que está queriendo jugar ahí es una especie de partido de libre competencia, ¿sí? De competencia de oferentes, ¿sí? Entonces el principio general en realidad es la licitación pública, sí, pero si ahondamos un poquito detrás, lo que hay en la ley es un principio general de libre competencia o de competencia de oferentes. Porque todos tienen derecho a contratar con el Estado, y de paso así nos podría garantizar un mejor precio, porque están todos tan desesperados por contratar con nosotros, ¿sí? Entonces, de esa manera aseguramos la transparencia y la competencia, y la competencia de oferentes. Habrá que ver, y creo que Juan Martín podrá explayarse sobre el tema mejor que yo, pero algún erudito se le ocurrió poner en el artículo 42 el principio de eficiencia también, con lo cual ahí se armó un poco el lío, porque
claro, alguno puede decir, che, pero tanta transparencia, tantos pasos, tantos papeles, tantos requisitos, tantas publicidades del pliego, digamos, etapa administrativa, etapa, ¿cómo es? Segunda etapa o etapa propiamente dicha del procedimiento, si esto se divorcia de la eficiencia. No, es que, a ver, por supuesto que el concepto de eficiencia, y ahí Gustavo algún día tendrá que ilustrarnos a nosotros, y yo escucharé, pero que es un concepto complicado, y que lo han metido en el ámbito jurídico, pero que ya venía complicado de antemano. Pero está claro que tenemos que ser eficientes, pero cumpliendo con las normas, no nos queda otra, ¿sí? La limitación legal no va a desaparecer nunca, con lo cual el desafío es ser ágiles, ser eficientes, usar menos recursos para los mismos objetivos, pero siempre cumpliendo con la ley. Ese es el gran desafío. Ahora, fíjense una cosa, lo que yo les decía, que el principio de la licitación pública, ¿por qué? Porque nos asegura publicidad, transparencia y una competencia libre entre oferentes, ¿sí? Sospecho que no vienen corriendo a contratar con el Estado, pero ese será un tema para que lo desarrolle Juan Martín, me parece. Digamos, el cuadro, ¿cómo se cierra? Entonces, uno podría mirar el sistema de contrataciones y decir, che, mira, sí, la licitación pública es la regla general, pero en cualquier sistema de contrataciones de cualquier nivel estatal, vamos a ver que hay otros sistemas de contratación u otros procedimientos de contratación. Entonces, vamos a ver la licitación privada, el concurso de precios, que se llama de distintas maneras en distintos lugares, ¿sí? La contratación directa, que para algunos es contratación directa y para otros es presupuesto, entonces parece más un concurso de precios. No importa, cada normativa va a establecer distintos sistemas de contratación que son todos mucho menos exigentes que la licitación pública. Pero si ustedes miran bien esos procedimientos alternativos, van a ver que existen, porque esa competencia de la que les hablo es imposible de realizar. Es la excepción a la libre competencia, ¿sí? Sea porque no tenemos tiempo para hacer ese procedimiento competitivo, urgencia, que tiene que ser, por supuesto, objetiva y ajena a quien la invoca. Sea porque hay un único oferente, entonces la competencia es imposible porque hay un único oferente, lo cual ahí se abre todo el abanico del tema de si el Estado puede negociar o no puede negociar. Un temazo, ¿sí? En ese caso yo adelanto que sí, y en otros casos también, con ciertos cuidados, pero da para otro día. Da para otro tema. Y si no, veremos la urgencia, veremos la ausencia de oferentes, o el famoso caso del único oferente, o si no, veremos que hay procedimientos con menores exigencias porque por el monto de la compra no tiene ningún sentido, es absolutamente ineficiente hacer todo un procedimiento competitivo para gastar 1.500 pesos, ¿sí? Entonces, resulta casi una aberración hacer todo un procedimiento licitatorio para comprar 10 biromes, ¿sí? Entonces uno tiene procedimientos de mucha menor exigencia, atento al monto de la contratación. Pero el principio general es la competencia, ¿sí? Es ese momento, ¿sí?, de competencia de oferentes. Ahora, y no le quiero pisar en nada, porque si no se me enoja mi amigo Juan Martín, que alguna vez, le pisé el tema, como es en Neuquén, alguna vez que nos llamaron a los dos a charlar, y él es muy comprensivo, pero yo metí la pata mal, porque le tapé el tema muy seriamente, pero a esas limitaciones que son inexorables, a esas limitaciones jurídicas inexorables, digo inexorables porque no se pueden evitar, no hay manera de evitarlo, no podemos decir, che, pero ¿no sería mejor? No se puede. O sea, podemos pensar en una mayor agilidad, podemos pensar en un sistema informático, ¿sí? En un procedimiento competitivo más fácil, pero el sistema competitivo tiene que existir, porque por regla jurídica no lo podemos evitar. Y por supuesto, una buena licitación tendrá que ver con un buen pliego, inexorablemente. Para mí, casi la vida de la licitación se define al principio y no al final.
Pero acá lo interesante es que hay limitaciones no jurídicas. Y creo que ahí sí le voy a dar el pase a Juan Martín, porque tenemos que lidiar con limitaciones jurídicas que existen y que van a seguir existiendo. Y que podemos mejorar, se puede mejorar siempre, se puede ser más rápido, se puede ser más ágil, pero siempre cumpliendo con las reglas, ¿sí? Dicho de otro modo, nosotros en Derecho Constitucional decimos, che, mirá, sí, vos querés meterlo preso rápido, bueno, fantástico, a ver, le cancelamos el principio de inocencia, le cancelamos el derecho de defensa, y entonces lo metemos rápido. Pero claro, agarrate, porque si te toca a vos, ¿cómo es? Va a ser rápido, pero va a ser injusto posiblemente. O sea, hay que ser rápido, hay que ser eficiente, cumpliendo con las reglas y los principios. Ahora, después hay un montón de otras limitaciones no jurídicas, ¿sí? Y entonces ahí va a entrar a jugar, que es tan importante como lo otro, y que va a definir la suerte de la licitación también, ¿sí? Y en ese punto van a entrar las cuestiones de mercado, van a entrar las cuestiones de los oferentes, la forma de redactar el pliego, ¿sí? Pero toda esa planificación previa, ¿sí? de esa compra y de todas las compras, que es lo que va a hablar Juan Martín, ¿sí? Es tan o más importante, ¿sí? que la licitación misma. Porque uno se pierde en la licitación, en la decisión individual, pero está la decisión individual, pero después está digamos, la decisión general. Y la decisión general, a mi entender, es más importante, o tan importante como cada pliego licitatorio que luego se haga, ¿sí? Le dejo el pie a Juan Martín, así ¿cómo es? No repetimos viejas experiencias. Gracias. Cualquier duda, acá estoy. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Seguramente alguna duda va a surgir de lo que expusiste, salvo que la aclare Juan Martín, seguramente. Bueno, le voy a presentar a Juan Martín, y bueno, los que quieran hacer preguntas pueden hacerlas a través del chat, que yo las voy levantando, y cuando terminen ellos de exponer se las transmito. Bueno, Juan Martín Atencio es abogado, especializado en Derecho Administrativo, Administración Pública, Contrataciones del Estado y Gobierno Electrónico. Es consultor de compras y contrataciones públicas para organismos multilaterales, gobiernos nacionales, provinciales, empresas públicas y privadas. Fue secretario de Contrataciones de la provincia de Santa Fe y fue subdirector general de compras de la Municipalidad de Rosario. Es docente universitario de grado y posgrado y ha publicado muchos trabajos y artículos doctrinarios vinculados a las contrataciones públicas y al uso de nuevas tecnologías. Bueno, gracias Juan Martín. Te dejamos la comanda del panel. Bueno, muchas gracias Gustavo, gracias Pablo por hacerme el pase. Bueno, muy contento de estar acá, gracias por la invitación y de compartir este espacio y que nos dediquen unos minutos para escuchar lo que a veces tenemos que decir, que posiblemente no sea nada novedoso, pero bueno, vamos a hacer como si fuera novedoso. Esperemos que no se aburran tanto. Voy a compartir pantalla, me avisan si se ve, por favor. Pongo en modo presentación. ¿La observan? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, como dijo Pablo, el tema es la planificación en la contratación pública y un poco resaltar este aspecto que muchas veces no se habla, no se trata, no se enseña, y lo peor de todo, muchas veces no se piensa, no lo pensamos o no lo hemos pensado en la vorágine del día a día, todo lo que en algún momento, en un punto o en alguna función de gestión, nos vimos enfrentados a hacer una contratación, y también nos vimos enfrentados a las consecuencias de la planificación, ¿no? Para establecer una pauta, porque hay tantas divisiones como autores hay, establezco las etapas del proceso de la contratación pública en tres, ¿no? La planificación, el procedimiento de selección, que es lo que habló un poco Pablo, de si hacemos licitación, concurso de precio o la figura que sea, que termina con la adjudicación, y después la etapa de la ejecución contractual, ¿no? Entonces nos vamos a referir, me voy a referir específicamente en esto de la planificación, que cuando charlábamos con Pablo, vimos que no es un tema que sea muy tratado, ¿no?
Vamos a dar un concepto de planificación para simplificar, ¿no? La planificación la vamos a tomar como la selección de los medios más eficaces, estrategia, para la obtención de los fines, políticas programadas, ¿no? O sea, ¿qué medios utilizamos para lograr los fines que se fijó el gobierno o que necesita o demanda la sociedad en un momento determinado, ¿no? Eso es planificar, es prever. Ahora, ¿por qué es tan importante la planificación? Sobre todo en las contrataciones públicas. Primero, lo principal, las contrataciones representan una parte importante del gasto público, fuera de los contratos de empleo público, que no nos vamos a referir cuando hablamos contrataciones, principalmente nos vamos a referir a bienes y servicios y obras, no vamos a hablar, si bien hay un contrato, pero tiene otra naturaleza, cuando hablamos de contrataciones en esta presentación, no es empleo público. Entonces, fuera de eso, las contrataciones representan una parte importante del gasto público. Un profesor mío decía que gobernar es contratar, porque no se puede gobernar sin utilizar alguna herramienta contractual para llevar adelante esa gestión de gobierno, ¿no? Constituye el punto de partida para un funcionamiento efectivo del Estado y los cumplimientos de sus fines. Tenemos que planificar cómo vamos a lograr eso. Planificando, vamos a intentar que se obtenga el mejor valor por dinero en un contrato, que es decir, a grandes rasgos y simplificando, es obtener el mejor bien o servicio por la menor cantidad de dinero. Y disminuye la probabilidad de inconvenientes. Disminuye porque es imposible eliminar el riesgo. Entonces, lo que tenemos que buscar es disminuir la probabilidad del riesgo. Acá me voy a hacer un parate un poco lo que decía Pablo en algún momento de cómo ser ágiles y cumpliendo con la ley y la cuestión de la eficiencia. Cuando hablamos de procedimiento de gestión de contrataciones públicas, hablamos de una división tripartita entre calidad, precio y celeridad, ¿no? Esa es la santa pirámide de las contrataciones públicas. Ahora bien, lamento decirlo que no hay manera de tener las tres cosas. Solo se puede como máximo tener dos. Si tengo calidad, seguramente no voy a tener precio. Si busco precio, seguramente no voy a tener calidad. Y si quiero precio y calidad, seguramente la celeridad no va a estar. Ahora bien, ¿cómo podemos intentar que obtener, aunque sea, si no podemos tener el 100% de estas tres cosas, obtener grandes porcentajes, o un porcentaje un poquito de cada cosa? La única manera de acercarnos es planificando, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que planificar? Más allá de este apartado que hice, primero puse una frase que siempre la digo y que la hemos sufrido todos, que es: la falta de planificación o la falta de tiempo se paga con dinero, con mala calidad o con ilegalidad, ¿sí? Si uno no tiene los tiempos suficientes para hacer esa contratación, o vas a tener que pagar más porque no llegas a una licitación y tenés que pagar más porque o no buscaste proveedores o no diste la publicidad, o comprás lo que tenés, que posiblemente sea de mala calidad, o con ilegalidad, que es desvirtuando, no digo la ilegalidad arbitraria total o de responsabilidad penal, sino digo vulnerando, flexibilizando hasta el extremo, de maneras no muy adecuadas, los procedimientos de contrataciones, que nadie lo ha hecho ni lo volveremos a hacer. Corregir, entonces, ¿para qué? Para corregir distorsiones administrativas, o sea, esto que estamos diciendo, para no hacerle decir al procedimiento cosas que no dice, facilitar la gestión, modificar las condiciones indeseables para la administración. Cuando no planificamos nos ponemos en una posición indeseable frente a los proveedores, tenemos que aceptar a veces condiciones de los proveedores que si estuviéramos con más tiempo o hubiéramos generado otro ámbito de preparación de la administración, no lo tendríamos que hacer. Remover obstáculos institucionales, habilitaciones, permisos, registros. Si nosotros ya vamos previendo, vamos planificando, podemos ver hacia adelante eso. Asegurar la viabilidad de las propuestas estratégicas, objetivos a ser alcanzados y acciones a desarrollar. Si nosotros planificamos, establecemos los pasos y podemos tener mayor seguridad. Y acá hay un estudio de la OCDE, muy interesante, del año 2019, que estableció que planificando medianamente,
uno logra disminuir el gasto ineficiente de los procedimientos de selección de contratistas que no establecen etapas de planificación, de un 20 a un 30%, ¿no? Es un valor, está bien, está basado principalmente en países europeos, pero es como una señal a tener en cuenta que la falta de planificación, un poco lo que decía la frase y lo que hablaba de la triple división, genera un gasto ineficiente. Acá lo que quería era nombrar algunas prácticas más usuales que vemos, y cuando hablo de estas prácticas no estoy haciendo ni buscando culpables ni hablando de negligencias. Muchas veces la situación lleva a esto, ¿no? Una práctica o una cuestión es que las normas y los funcionarios solo se centran en los procedimientos relacionados con la selección del proveedor y del control. Como bien decía Pablo, y podemos hacer un análisis por mi profesión y mi especialidad, a lo que me estoy dedicando, me llevé a analizar prácticamente todas las normas provinciales que existen en contrataciones públicas de la Argentina y algunas internacionales, y les puedo decir que el 80% de las normas provinciales están orientadas más al procedimiento en sí de selección y al control que a la gestión. Hagamos la práctica en el mismo decreto 1104 de la provincia de Santa Fe, en las normas nacionales, vemos que el 80% es procedimiento, cómo se va a hacer el procedimiento, cómo se va a controlar, cómo se va a rendir cuenta, qué puede hacer, y quizá habrá, Pablo me corregirá o no, 1 o 2 artículos que hablan de la planificación y cómo principalmente con el plan anual de compras. O sea, la tendencia en la normativa y en las contrataciones es pensar que el plan anual de compras, con eso ya nos podemos dar por sentado que hemos planificado, y en realidad el plan anual de compras va a ser el producto final de esa planificación. Y uno de los productos, no exclusivamente eso. Y un plan anual de compras hecho sin racionalidad no nos lleva a ningún lado, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de este punto, de que las normas y los funcionarios solo se centran en procedimientos relacionados a la selección del proveedor? Es que no existe ni la obligación ni incentivo para buenas prácticas de planificación. ¿Qué quiere decir? Nada, la norma no nos obliga, por lo general, a presentar documentos de planificación o a generar ámbitos de planificación de las contrataciones públicas. Y fíjense que estamos hablando de un gran porcentaje del gasto público, ¿sí? No hay capacitación en planificación, uno va haciendo lo que puede, y eso lo que genera es la baja eficacia de las contrataciones. Al no tener las normas y los funcionarios orientados hacia la gestión, que marcaba en el punto de arriba, que genera poca o errónea planificación, ¿no? Y esto, a su vez, ¿cuál es la consecuencia? Contrataciones conflictivas, se actúa apagando incendios, porque como no planificamos, van saliendo las necesidades de un lado y del otro, y entonces vamos apagando los incendios, o aparecen algunas cosas que no nos avisaron y tenemos que salir a contratar. Que esto va a pasar siempre, siempre vamos a tener incendios en la gestión pública. La idea es que con planificación disminuirlos y que sean los incendios no por cuestiones habituales, sino por cuestiones de urgencia. Yo cuando estaba en la Contaduría General como asesor legal y a veces hemos tenido gestión en conjunta con Gustavo, una cuestión que a veces desde la Contaduría, desde el control se planteaba era hacerle entender a algunas áreas que la urgencia no es falta de planificación. La urgencia, y la norma lo dice, la municipal, la provincial, la nacional, que la urgencia tiene que ver con situaciones inesperadas o casos fortuitos o de fuerza mayor o que no se pudieron prever. ¿Qué pasa? Como no planificamos, muchas urgencias se nos transforman en que se me vence el contrato de limpieza y no llego para hacer una licitación. Entonces necesito urgente salir porque tengo un hospital y no puedo dejar sin limpieza. Perfecto. Eso es una urgencia fáctica, pero no es la urgencia que permite la norma. Porque las normas de contrataciones no apañan la falta de planificación, ¿sí? Entonces, estamos apagando incendio, pero al mismo tiempo estamos vulnerando o trastocando las normas de contrataciones, y no toda urgencia fáctica es una urgencia permitida
por las normas de contrataciones. Otra cosa, como tenemos poca o errónea planificación, y salimos de un día para el otro, o tenemos que hacer otras contrataciones, lo más probable es que tengamos poca cantidad de ofertas. Al tener pocas cantidades de ofertas, lo más lógico es que haya una menor competitividad y obtengamos no el mejor precio posible. Un poco lo que hablaba Pablo y un poco lo que decíamos de que no se pueden obtener las tres cosas, ¿no? Y la última práctica que viene como consecuencia de esas dos que charlaba y que consideré, es que las medidas de contratación solo comienzan a ser tomadas a partir del momento en que se nota la falta de algún material o servicio y es inminente la discontinuidad en la ejecución de los servicios por esta causa. Que era un poco lo que hablábamos. Al estar apagando incendios, recién nos aparece, al no ver una planificación general, si uno está en una posición de decisión, nos llega un área y nos dice, me estoy quedando sin papel. Bueno, pero ¿por qué no me avisaste antes? ¿Por qué no planificamos una compra antes? Y bueno, porque no te avisé, y así en miles de cuestiones. ¿Qué es lo que genera? Sobreprecios, interrupción del servicio, errores formales, porque se hace a las corridas, se corta, se pega, no hay tiempo, y se compra lo que se puede. Se compra lo que se puede porque como no planificamos, tenemos que salir a buscar lo que haya, ¿no? Algunas pautas para realizar la planificación. Resulta vital establecer lo que deberá realizarse y cuáles serán los objetivos y metas a alcanzar, ¿no? Como pauta general. Y acá algunos tips, para no aburrir tanto, como algunos pasitos básicos. Primero, conocer el nivel de necesidad de la compra. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces dicen, no, necesitamos comprar desmalezadoras. ¿Por qué? Porque necesitamos desmalezar tal o cual terreno. Bueno, en realidad la necesidad es desmalezar el terreno, no comprar las desmalezadoras. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se piensa en el objeto primero y no en la necesidad, ¿sí? Entonces, siempre hay que enfocarse cuál es la necesidad que queremos resolver como primer paso. Desmalezar un terreno, obtener algún tipo de prestación, refrigerar alguna habitación, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos en claro cuál es la situación que queremos resolver, recién pasamos a la forma de satisfacer la necesidad, no antes. Muchas veces se invierte esto, y les digo, no son pocas veces, que se piensa primero en el bien y en el servicio, y después en para qué se contrata eso. Entonces ahí determinamos si es un bien lo que necesitamos o es un servicio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Necesitamos comprar las desmalezadoras o necesitamos en realidad que nos desmalecen? Y va a ser una vez cada 6 meses, y tener una desmalezadora implica mantenimiento, implica posibilidad de robo, implica acopio. ¿Se entiende esto? O sea, cuando tenemos en claro la necesidad bien delimitada y qué se quiere, pasamos a ver cómo la satisfacemos. ¿Bienes o servicios? Primero, compra o alquiler. También puede ser nuevo o usado. ¿Lo necesitamos comprar nosotros o lo podemos comprar entre varias áreas y que se tenga tiempo compartido, etcétera? Entonces, tenemos bien en clara la necesidad. Ya tenemos bien en claro si es bien o servicio, compra de alquiler, qué es lo que vamos a adquirir. El tercer punto es tiempo versus objeto y costo, ¿no? Es en qué tiempo queremos satisfacer esa demanda. Y ahí entra la triple división que decía. Si queremos hacerlo rápido, posiblemente tengamos que pagar más, ¿sí? Entonces no vamos a tener la cuestión. Pero hay que plantearse. O quizás si podemos esperar más, podemos obtener mejores precios y menores costos. Por eso es muy importante tener esta división. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Análisis de mercado, vemos qué presupuesto tenemos, porque por ahí necesitamos la en el punto 2 determinamos el super objeto o el super servicio, y en realidad cuando vamos a nuestra partida presupuestaria necesitábamos una moto y tenemos para una bicicleta o un monopatín. Entonces, de nada sirve planificar si no tenemos en cuenta esto. Una vez que tenemos estas tres cosas, vamos a la parte a la que nos dedicamos Pablo y yo, que es el encuadre legal. Es bueno, tenemos todos estos puntos determinados, los de arriba. Bueno, vamos a ver qué es o de qué forma la podemos encuadrar. Podemos pasarlo por una licitación pública, puede ser un concurso de precios, puede ser una contratación directa,
puede ser lo que fuere. Depende de las figuras que contemple, las modalidades que contemple el ordenamiento de cada uno. Una vez que tenemos esto, hay un punto que muy pocas veces se plantea cuando se planifican las contrataciones, que es analizar los riesgos, el análisis de los riesgos. Los riesgos positivos se llaman amenazas, los riesgos negativos se llaman amenazas y los riesgos positivos se llaman oportunidades, ¿verdad? Entonces, cuando planificamos una adquisición, una contratación, tenemos que entender las amenazas y las oportunidades. Las amenazas, ya sea de que si hacemos esta contratación o hacemos este servicio, puede haber reclamos, puede haber particiones. Si compramos en una licitación, si compramos poco, el riesgo es que en un proceso inflacionario nos quedemos cortos o no hayan ofertas, o se nos vaya mucho de presupuesto. Oportunidades es quizá ahora es una buena temporada para comprar tal o cual bien, ni hablar si estamos hablando de alimentos, entonces nos conviene comprar ahora porque compramos en un proceso más barato. ¿Nos conviene estoquear o no nos conviene estoquear? Si estoqueamos, ¿cómo lo almacenamos? ¿Cuál es el riesgo de tener stock en nuestra dependencia? Si se roban, si lo controlan, si lo mantienen, etc. Pero hay que analizar los riesgos. Y otro punto que muchas veces no se piensa, los responsables y el equipo. Toda contratación es un proceso complejo y en la planificación tiene que estar eso bien en claro. ¿Quién va a ser el responsable y el equipo? Y no hablo solamente de quién es el responsable y el equipo de manera formal, ¿no? Todos los que estuvimos o estamos en la administración pública sabemos que a los expedientes hay que militarlos, ¿no? Hay que llevarlos porque van pasando de etapa en etapa, hay que ir controlarlos y hay que intentar armar un equipo, que no es lo mismo que un grupo de personas, no funcionar como áreas estancas, y tiene que haber un responsable de esa contratación que puede o no ser el responsable legal, ¿sí? Entonces, estas son como los 6 grandes ítems para pensar la planificación. ¿Qué recursos útiles? Bueno, tenemos esta, ¿qué nos puede ayudar a planificar mejor? Punto 1, capacitación de los funcionarios. No existe planificación ni proceso de compra exitosa y eficiente si no tenemos funcionarios capacitados, ¿sí? Funcionarios, ya sean los que toman las decisiones o por donde va a pasar el tema. Compras públicas conjuntas, y acá lo puse, entra medio por la ventana, pero me pareció interesante charlarlo, porque también es un ítem para pensar la planificación. Se está dando un fenómeno entre provincias de compras públicas conjuntas. Es decir, como tenemos poco volumen de fuego, se dio mucho en la pandemia, frente a grandes empresas o grandes países o grandes provincias, se planifican compras conjuntas. Entonces el poder de compra de 3 municipalidades no es lo mismo que el de una. Y para el proveedor no va a ser lo mismo vender un volumen X que vender un volumen Y. Se han dado experiencias en algunos municipios aquí en cuanto a obras. Se dio una experiencia hace poco entre la Municipalidad de Rosario y la Municipalidad de Baigorria y la provincia en un proceso de obra que fue todo lo que es el Parque de la Cabecera y la apertura de la avenida Los Plátanos, donde a través de un convenio ese proceso de contratación o ese proceso de licitación de obra pública se dio de la siguiente manera: la provincia aportaba los fondos, Rosario se encargó del procedimiento de licitación porque tenía equipo mayor estructura, ¿sí? Se encargó del proceso de licitación, aún de la obra que se iba a realizar en Granadero Baigorria y en la municipalidad de Granadero Baigorria, ¿no? Y Granadero Baigorria lo que hizo, se encargó de la supervisión de la obra y de otras cuestiones accesorias como liberación de traza y esas cuestiones. Así también se puede pensar para compra de cualquier insumo, se puede comprar para alquiler de maquinarias en algún momento. Brasil trabaja mucho estas cuestiones entre municipios de alquiler de maquinarias viales, retroexcavadoras o esas cuestiones, porque por ahí comprar o alquilar una máquina para 3 cuadras o para una obra pequeña
a veces no se consigue o al proveedor no le conviene, y generando 3 municipios contiguos, obras o un servicio de alquiler para hacer X tramos más, el precio es menor, hay más proveedores y ese tipo de cuestiones. Entonces me pareció muy interesante, ya que estamos hablando de planificación de las contrataciones públicas, tener en vista esta herramienta y esta posibilidad que no es muy usada en la actualidad en los municipios y comunas de la Argentina, salvo casos puntuales. Herramientas informáticas para la obtención de datos. No se puede planificar en ningún aspecto de la vida si uno no tiene datos, ¿sí? O sea, porque si no, uno no planifica, sino que hace futurología, ¿no? Para planificar necesitamos tener datos. Esos datos, cuanto mayor herramientas informáticas tengamos, ya sea para la gestión de las contrataciones y para publicidad, va a ser más fácil obtener esos datos que nos permitan planificar muchísimo mejor. Elaboración de manuales instructivos que tengan que ver con cómo planificar o cómo hacer ese paso previo, cómo hacer un análisis de mercado, cómo pedir presupuestos, y simplificación normativa y burocrática. Conclusiones, y no me quiero pasar mucho más del tiempo. Tenemos normas del siglo XIX y con una lógica de control más que de gestión, un poco lo que dijimos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: mientras que la sociedad tuitea un reclamo, el Estado arma un expediente, ¿no? Y esto se ve afectado en la gestión y en la planificación también. La planificación es tan o más importante que las demás fases de contratación pública. Lo charlamos e intenté brevemente demostrar por qué. Sin planificación se hace casi imposible lograr una contratación exitosa en cuanto a eficiencia y eficacia. Las compras y los servicios contratados por la administración pública deben ser precedidos de un planeamiento meticuloso y llevarse a cabo en oportunidades y en periodos preestablecidos. Y, perdón, que no sé qué toqué, para una correcta planificación se debe tener conocimiento previo y detallado acerca de la necesidad mensual, y acá no veo porque me tapa justo la barrita, e inclusive anual del servicio a ser licitado. Bueno, esto es más que nada lo que le quería comentar. Muchas gracias por escucharme y quedo abierto para las críticas, las preguntas o lo que fuere. Gracias. Bueno, Juan Martín, muchísimas gracias a vos. La verdad que muy concreto, muy claro. Ahí yo fui volcando algunas preguntas que me hicieron llegar y que se las voy trasladando a los dos para que conteste el que quiera, tome la posta y arranque. Les leo 3 o 4 que están en el chat por si también las quieren ver ustedes, pero se las transmito y vamos viendo. ¿Cómo se logra articular una adecuada planificación de las contrataciones en el Estado con todas las áreas y organismos centrales y descentralizados que forman parte de él? Básicamente entiendo que se refiere a cómo logramos que coordinen en todas las áreas municipales o todas las áreas dentro del Estado provincial, por ejemplo, para tener una lógica de planificación articulada de contrataciones, siendo que el Estado es tan grande y pesado. La otra es, ¿tiene alguna vinculación el proceso de formulación y ejecución del presupuesto con la planificación de contrataciones públicas? La siguiente dice, ¿hay alguna herramienta o procedimiento que permita al Estado pararse mejor en procesos de compra en los cuales los oferentes del otro lado son pocos, oligopólicos, y se ponen de acuerdo o coluden entre sí? Y finalmente, ¿cómo se resuelve formalmente la compra conjunta realizada por varios municipios? ¿Cómo se instrumenta el proceso presupuestario de licitaciones? Y si hay algún antecedente en el área metropolitana Rosario. Bueno, acá tenemos varias preguntas. ¿Quiere arrancar uno? ¿Querés arrancar vos? Sigamos el orden, vamos opinando, hacemos tipo los Pimpinela. Está en el chat, así que sí, digo, porque si se les pasó algo de lo que dije, están ahí, las pueden leer de ahí directo. Ok, ahí la estoy justamente buscando, ¿sí? A ver, para mí,
la articulación de la planificación con las áreas y organismos centrales, digamos, centralizados y descentralizados, para mí tiene que ver directamente con una decisión política importante. O sea, partamos de la base que las normas actuales de administración financiera del Estado de algún modo suponen que eso sucede porque, digamos, están parados, digamos, la norma está parada en dos pilares, digamos, en dos pilares fundamentales, que es digamos, la unidad normativa o la centralización normativa y la descentralización operativa. O sea, todos tenemos el mismo procedimiento, todos tenemos que proceder de la misma manera, pero para una mayor eficiencia, anda a saber si se consigue o no, pero descentralizamos las tareas para que la cosa pueda ser más ágil. Ahora, eso supone una coordinación entre todas las áreas y supone un organismo que se encargue de coordinarlo. La pregunta sigue siendo la misma, si el organismo, para mí, ¿no? Si el organismo que debe, digamos, congeniar el movimiento de todos los demás organismos, centralizados o descentralizados, no está bautizado, si no está bañado de una autoridad política importante, eso no va a suceder. Digamos, ahí Juan Martín dio un ejemplo muy, muy bueno, me gustó mucho, el tema de la planificación, y que hacemos la planificación, hay que hacer una planificación y las normas dicen poco. Es peor, digamos, las normas dicen poco sobre planificación, pero hay una cosa peor, a mi gusto, que como no se le da la importancia que se le tiene que dar, si la norma dice algo, la cumplimos en forma, a ver, totalmente formal, ¿sí? Hay que hacer un programa de contrataciones. Bueno, listo. Nos juntamos 45 minutos, armamos un papelito y cumplimos con la norma y presentamos. Y después no le damos... Es más, no importa si le doy después bolilla o no, sino que lo peor de todo es que esa planificación no tiene ningún fundamento. O sea, y no la controla nadie después, eso claro. Y, digamos, entonces, vuelvo a lo mismo para mí. Si el órgano político... si las autoridades superiores con competencia de control, con competencia de toma de decisiones, no le da la importancia que le tiene que dar, o no la percibe, eso no va a suceder nunca, desgraciadamente, para mi gusto. Totalmente de acuerdo, y para agregar es eso, es de arriba hacia abajo, lastimosamente esto, o es así, no sé por qué lastimosamente dije, pero 100% de acuerdo. Como decíamos, la capacitación de los funcionarios acerca de la importancia de planificación, de la importancia, y la decisión política es vital. Creo que la decisión política es vital en todo el procedimiento de contratación, digo, ¿no? Pero sobre todo en esto de la planificación, me parece súper pertinente, coincido 100%, Pablo. En cuanto a lo segundo, digamos, la vinculación entre el proceso de formulación y ejecución del presupuesto y la planificación de contrataciones públicas, digo, está directamente vinculado, ¿sí? Por debajo, es una forma, una metáfora, pero por debajo del procedimiento de contratación tenemos un procedimiento presupuestario en cada una de las compras, ¿sí? Imputación presupuestaria previa, o compromiso, devengamiento, ¿sí? Digamos, inexorablemente, la compra implica al mismo tiempo un procedimiento presupuestario en ella misma, ¿no? Pero un gran error, coincido, pero un gran error es que en el único momento que se observa una cierta planificación de las compras es cuando te dicen, cuando se está armando el presupuesto. Entonces te dicen, ¿qué vas a gastar? ¿En qué pasame a ver en qué vas a gastar y haceme tu parte de presupuesto. Pero nadie controla el objeto de la planificación. Te dice, vos decís, tal cuestión voy a hacer tanto en esto, esta licitación, pero nadie te va a controlar después la necesidad o lo que hablamos, la planificación del objeto. Pero sí están íntimamente vinculadas, no puede haber uno sin el otro, ¿no? No puede haber gasto sin partida. Además vos habías señalado antes, digamos, sobre el gasto ineficiente, y de que un gasto eficiente, o por lo menos procedimientos eficientes y decisiones eficientes implicaban un 20 o 30% menos de gasto. Imagínate si no tiene relación, es impresionante. Y si no, hagan el ejercicio en un nivel estatal cualquiera de cuánto se gasta en base a procedimientos licitatorios, cuánto se compra, cuánto se contrata. Van a ver que está directamente vinculado.
los recursos públicos y la ejecución presupuestaria, digamos, van de la mano, inexorablemente. Y quiero acá, y perdón de Gustavo, que es economista, pero quiero destacar algo que siempre cuando uno da las charlas o en el trabajo, siempre se piensa que gasto eficiente es gastar menos. Siempre se relaciona lo eficiente con pagar menos. Y muchas veces la falta de planificación nos puede dar como resultado que pagamos menos, pero no es comprar mejor. O sea, comprar mejor es comprar el mejor producto al menor precio, pero que no quiere decir que necesariamente, que es una discusión que nosotros como abogados teníamos siempre hacerle entender a algunas áreas, Pablo, de que no por pagar lo más barato estaban comprando bien, ¿sí? O sea, no comprar bien o gasto eficiente no implica comprar lo más barato. Siempre, digamos, en todos los casos, ¿sí? Y segundo, que digamos, hay que vincular las compras y los gastos con la vida de los fondos públicos, digamos. Hay momentos donde ciertos fondos públicos entran y ya se sabe que van a entrar en determinada fecha, y hay que hacer, de alguna manera, encastrar, ¿sí?, las contrataciones y los gastos con esos momentos de ingreso de recursos. O sea, la vinculación es absoluta y directa, ¿sí?, entre el presupuesto, desde el momento de la planificación hasta el momento de la ejecución. Y si no, te doy un ejemplo muy sencillo, muy ahora gracioso, ¿sí? Los fines de año, generalmente a partir del 21 de diciembre, 22, depende de qué día hábil caiga, en general las oficinas bajan la cortina, y se terminó el año, ¿sí? Y bueno, y empiezan los Y este año que hay mundial, ni te digo. Sí, claro, este año va a ser noviembre, sí. Empiezan los brindis, sí, trajiste sanguchito, tráete algo, dale. Salvo una oficina o un ministerio o una secretaría, la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Economía. ¿Saben por qué? Porque realmente lo repetitivo de la situación llegaba a ser gracioso, ¿no? Las distintas reparticiones, las distintas dependencias, centralizadas y descentralizadas, se daban cuenta que había ciertos gastos autorizados por el presupuesto durante ese año financiero que no eran autorizados para el año siguiente. Entonces alguien les avisaba a principios de diciembre, che, mirá, no gastamos la plata que tenemos para esto. Y entonces, para no perder esa partida, arrancaban la compra en diciembre. Y entonces, ¿eso qué implicaba? Autorización del Ministerio de Economía o de la Secretaría de Hacienda, ¿sí?, para el gasto. Y entonces estaban todos festejando, y estaba la mitad, digamos, todo el Ministerio de Economía trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, digamos, por este olvido, o este retraso, o estas cosas que a lo mejor no eran tan importantes, pero claro, como nos vamos a quedar sin partida, ¿sí?, más vale que imputemos, porque si no, después la plata no está más. Imagínate, entonces, hasta qué punto hay una relación entre presupuesto, entre planificación y estas cuestiones, ¿no? Digamos, evidentemente, alguien tiene que tener el ojo puesto, ¿sí?, en que las contrataciones y las compras se hagan en tiempo y forma, adecuadamente y en el tiempo oportuno, sin ningún tipo de duda para mí. Exacto. Y ahora permitime que respondo dos preguntas en una que me parecen muy interesantes y que están vinculadas. Una que dice, ¿hay alguna herramienta o procedimiento que permita al Estado pararse mejor en los procesos de compra en los cuales los oferentes son pocos, oligopólicos y coluden entre sí? Y después hay otra pregunta que dice, ¿qué incentivos pueden darse desde el Estado para que en muchos casos la falta de proveedores no redunde en terminar pagando precios mucho más elevados a los mercados? Es una cuestión de mejorar los tiempos y nada más. A las dos les respondo que la principal herramienta para lograr las dos cosas es pagar en tiempo y forma, señores. No hay fórmula mágica para obtener, ni acá ni en donde he visto, no hay fórmula mágica para obtener más proveedores y mejores proveedores que pagar bien. Si no tenemos eso, si tenemos eso, después hay un montón de herramientas más para seguir mejorando. Ahora, si nosotros decimos en un pliego que vamos a pagar a 60 días, que vamos a pagar a 90 días, que vamos a pagar a 120 días, cuando el proveedor sabe generalmente que cuando decimos 60 vamos pagando a 90, y cuando pagamos a 90 vamos a pagar a 120, y cuando decimos a 120 le vamos a dar bonos, el proveedor nunca pierde.
O sea, es una falla que a veces existe en pensar que el Estado puede jorobar al proveedor. Lo podés jorobar una vez. A la segunda, y el proveedor que se presenta siempre, como se dice, fuma abajo del agua, señores. Entonces, ¿hay alguna herramienta que permita, o procedimiento que permita al Estado pararse mejor en los procesos de compra en los cuales los oferentes son pocos, oligopólicos o coluden entre sí? Sí, la herramienta se llama tener más oferentes. Y segundo, si no tenemos muchos oferentes, es o porque estamos pidiendo un objeto que no se compra mucho, que no hay mucho en el mercado, que es otra discusión, pero por lo general cuando tenemos pocos oferentes es porque el Estado paga tarde, paga mal, ¿sí? y contrata mal. Y entonces, un poco hilando esta parte, hay muchas más aristas, pero estoy enfocando a una cuestión que yo pienso que si no tenemos eso, no podemos pretender grandes resultados. ¿Y qué incentivos pueden darse esto para que no redunde terminar pagando precios mucho más elevados? Si uno paga bien y paga en tiempo, ese costo financiero que el proveedor te lo incluye en el precio, no hay otra, no hay fórmula, o sea, todo lo que sea el tiempo y el riesgo, el proveedor lo va a incluir en el precio. Entonces, todo es muy lindo, la planificación, las medidas, las herramientas tecnológicas, todo lo que le podamos poner, todos los confites que le podamos poner a un procedimiento de contratación. Pero si nosotros, al fin y al cabo, la contratación pública, privada, termina siendo, como decía, lo primero que aprendemos los abogados es una compra y venta. Alguien compra, da algo, un bien o un servicio y recibe un pago del precio. Si ese pago del precio, esa esencia, ese elemento esencial del contrato, ¿sí? En este caso de compra y venta o de locación, no está bien, es muy complejo que la contratación salga bien. Entonces, podemos pensar, nunca vi debates serios y oportunos en cómo podemos mejorar los tiempos de pago de la administración, digamos, plantearnos realmente y hacer el esfuerzo. Yo les puedo asegurar, porque está comprobado por derecho comparado, que baja en un porcentaje que no me animo a estimarlo, pero baja considerablemente y aumenta la calidad de los proveedores si se paga en tiempo y forma. Ni siquiera estoy diciendo que se paga más, pero que se pague en tiempo y forma te aumenta los proveedores, aumenta la oferta y generalmente obtenemos mejores precios. Entonces, todo muy lindo, pero si no tenemos esa base, a partir de que tenemos esa base hay miles de cosas para mejorar. Los pliegos más claros, sistema informático, menos costos de transacción para el proveedor, para inscribirse, todo eso. Ahora nosotros podemos tener el sistema más eficiente del mundo en cuanto a proceso, pero si el Estado paga mal y tarda, vamos a tener pocos oferentes, que son los que te cargan en el precio, los que tienen espalda para aguantar, o los que tienen algún tipo de interés en hacer esa contratación. Perdonen que sea tan tajante, pero prefiero ser realista en eso. Agrego un par de cosas de experiencia, ¿no? Que pueden resultar interesantes. Digo, lo que dice Juan Martín, tuve el honor no solo de trabajar con Gustavo, sino también con Ángel Ciara. Y una de las cosas que hizo Ángel de entrada fue lo siguiente: llamar a los proveedores alguna vez, sentarlos y decirles, señores, le vamos a pagar en tiempo y forma. Empiecen a cotizar adecuadamente porque le vamos a pagar en tiempo y forma. Y los precios bajaron considerablemente. ¿Por qué? Porque es el costo financiero que el oferente le carga a todo precio, presuponiendo y dando por cierto y seguro que el Estado le va a pagar cuando se le cante. ¿Sí? Entonces, como es cuando se le cante, porque si encima no es cuándo, no sabemos cuándo, entonces le recargamos, ¿sí? Por un lado. Segunda experiencia, no olviden que queda, a ver, dos elementos, ¿no? Dos elementos que por lo menos en la práctica a mí me mostraron algún tipo de resultado en esta cuestión difícil de los pocos oferentes o inclusive del oferente único. El más sencillo para achicar el tiempo, ¿sí? Estamos adjudicando mala oferta o precio muy alto, sin considerar si pasó el presupuesto oficial o no, porque eso se podría justificar, pero
aunque no lo pase, mira, estamos pagando una barbaridad de esto, bueno, listo, con el que gana la licitación, con ese único que gana, yo me puedo sentar a negociar. No con todos de nuevo, ¿eh? Con ese que va a ganar, me puedo sentar y decirle, mira, mejorame la oferta porque así no te adjudico. ¿Sí? ¿Qué otra poder me queda? No adjudicarle. Ah, bueno, pues yo necesito, y bueno, sí, está bien, porque digamos, si yo fuera un mago, no estaría dando acá, estarían, en la Sorbona, y no creo que haya muchos magos en la Sorbona con respecto a esto, o sea, puedo sentarme a negociar diciéndole que no le adjudico, puedo no adjudicarle y bancármela. ¿Sí? También. ¿Sí? Y por último, una experiencia en particular que me tocó participar, muy, muy, muy interesante, el pliego del agente financiero de la provincia de Santa Fe. Y acá jugaban muchas cosas, no tanto el precio, no tanto las comisiones, pero el pliego sirve para establecer las condiciones de contratación. Y eso tampoco lo tenemos que perder de referencia. En algún momento, o en algún lugar, o en algún punto, no siempre, por supuesto, es más, pocas veces, pero cuando el Estado tiene algo para ofrecer interesante, el pliego debe reflejarlo. O sea, ¿qué quiero decir? La contratación del agente financiero implicó, por ejemplo, que se dejen de cobrar comisiones al traspaso de los fondos de la coparticipación. Entonces, el banco te cobraba un porcentaje, poco, sí, poco, a ver, es una fortuna, ¿sí? La coparticipación a municipio como ese clic para que pase de la cuenta de la provincia a la cuenta del municipio, que generalmente era el mismo banco, te cobraba el 0, no sé cuánto. ¿Sí? Yo dije, che, no, pará, vamos a hacer las cláusulas predispuestas, esto se terminó. ¿Qué? ¿Me está cobrando para manejarme mi plata? Le doy mi plata, me cobra para traspasarme mi propia plata, una locura. Bien, listo, se terminó. Se le pedían comisiones al pago de las jubilaciones. Era ínfimo, sí, era ínfimo, pero sume. Entonces vos decís, che, no, pará, yo estoy licitando el servicio, entonces ¿yo qué hago? No, señor, las comisiones a los jubilados, 0. O sea, como cláusula predispuesta, o sea, no me quiero extender, pero tampoco hay que olvidar que el pliego y el trabajo del pliego, y ahí volvemos a la planificación de nuevo, ¿cuánto tiempo nos llevó el pliego del agente financiero? Les aviso, 1 año y medio, ¿sí? 1 año y medio. Los resultados, para mí, fantásticos, ¿sí? Fue la primera vez que una provincia argentina le cobró un canon a un banco por manejarle la plata, pero claro, si vos le vas a dar 150.000 millones a un banco, no le va a pedir intereses de ningún tipo, nada. Gratis. Encima vos le vas a pagar comisiones al banco y él no te va a dar nada, una locura. O sea, fue un trabajo muy intenso, pero principalmente teniendo esa consideración. No hay que olvidar que algunas veces, no siempre, pero que el pliego es una redacción de cláusulas predispuestas con las cuales yo decido cómo voy a contratar con un tercero. El tema es que el Estado va tan achicado siempre, porque es tan incumplidor, porque paga siempre tarde, porque paga siempre mal. Entonces el poder de fuego, por más chico que sea, lo ha perdido, pero porque casi que se falta el respeto a sí mismo, por decirlo así, ¿no? Digo, que no va a querer contratar a nadie conmigo. Bueno, depende. Si vos pagás bien, pagás a tiempo, pagás de buena manera, si no lo volvés loco al oferente trayendo papelitos. ¿Sí? Exacto. Eso iba a decir. Claro. Y por supuesto, pero es todo un trabajo. Un trabajo que va a redundar en mejores precios, en menores gastos, ¿sí? Y en mejores servicios, eso es lo principal. ¿Sí? Bueno, yo hasta ahí llego. Pero es un punto muy importante para aclarar que cuando decimos pagar bien no es solo depositar el dinero en el tiempo adecuado, sino pagar bien es no hacerle pasar el calvario al proveedor que tenga que ir a 10.000 lugares, que dependa de la voluntad de un funcionario de firmar o no firmar un expediente, que tenga que llenar 600 papeles antes cuando ya su obligación está cumplida y su prestación está cumplida. Una última que no quiero dejar de responder, porque fue un tema que yo lo traté como punto aparte, que es cómo se resuelve formalmente la compra conjunta realizada por varios municipios, cómo se instrumenta el proceso presupuestario de licitación pública. Sí. Lastimosamente, y sería un buen proyecto de ley, no está
regulado y no está legislado la compra conjunta realizada entre varios municipios. Tampoco está prohibida. Pero la Nación hizo algún intento ahora en pandemia con compras generalizadas, una cuestión así, mediante un decreto de necesidad de urgencia, pero en la provincia de Santa Fe no está, corregime Pablo, no está legislado eso en ninguna, en el 1104 seguro que no, pero digo, no se me ocurre otra norma. Pero tampoco está prohibido, y dentro, si nos basamos en la autonomía que tienen los municipios, tranquilamente mediante la ingeniería jurídica que sus asesores consideren, mediante convenios, mediante autorizaciones, ya sea de los consejos, dependiendo de la naturaleza de la obra o del servicio o de los bienes a contratar, y las cuestiones presupuestarias se podría plantear. Entonces, la respuesta es, ¿cómo se resuelve? Lo ideal sería resolverlo con una ley, sería un buen proyecto de ley provincial, y más en este proceso de crisis en este proceso constante de crisis, pero ni hablar ahora en estos procesos de mayor crisis económica, pero en general es una excelente herramienta para potenciar el poder de compra de los pequeños municipios de las comunas. Y hoy por hoy, al no tener eso, mediante acuerdos particulares, mediante convenios, mediante ordenanzas conjuntas, lo que fuera, dependiendo del caso, son los instrumentos jurídicos que se van a tener que aplicar. Bueno, creo que respondimos pero todo. se puede hacer, eso es lo importante. Exacto, ¿no? Pero se puede. Es una ingeniería compleja, pero se puede hacer. Totalmente. Bueno, la verdad es que fue un gusto escucharlos a los dos. También creo que cumplimos con el objetivo de que esto fuera más un taller en el cual se trasladaran también algunas cuestiones de la práctica, digamos, de la cotidianeidad, que eso está bueno porque a veces aparecen las dudas en estas cuestiones, y con ejemplos muy concretos también, lo cual es muy bueno. Yo les agradezco a los dos que se hayan tomado un tiempito para participar, para estar con nosotros, que nos hayan brindado una exposición muy interesante de lo que son las normas de contratación, la importancia de la planificación sobre todo, que aparece en esto y aparece en todos los ámbitos, lo veíamos la vez anterior, también en la charla anterior, digamos, la planificación es como que es una herramienta a la cual muchas veces no le damos suficiente importancia, digamos, y bueno, y las consecuencias son claras cuando ocurre eso. Pero que es fundamental para poder pararse con una mirada de mediano plazo y poder resolver los temas de un modo más eficaz y eficiente, agregaría las dos cosas. Bueno, simplemente creo que ya no hay más preguntas, por lo menos no vi más en el chat. Les agradezco nuevamente. La próxima charla la vamos a tener el jueves que viene y va a ser sobre articulación metropolitana. La pregunta relacionada con las compras conjuntas se las hice yo porque creo que nos abre también la puerta para la charla que vamos a tener la próxima semana, que es esta, digamos, que tiene que ver con cómo los municipios y las comunas del área metropolitana, en particular de Rosario, han podido llevar adelante procesos de integración a partir de normas específicas que fueron sancionadas a instancias en su momento de Miguel Lifchitz, con proyectos, digamos, concretos, digamos, que permitieron, en primer lugar, articular planificaciones metropolitanas, pero luego se avanzó en la adquisición de obras, contratación de obras y prestación de servicios en forma metropolitana, e incluso en la inclusión de recursos públicos de la provincia y de las distintas municipalidades y comunas que formaban el área metropolitana para poder llevar adelante acciones en conjunto. Y bueno, la semana que viene vamos a hablar sobre estos temas, no sobre lo presupuestario estrictamente, ni lo financiero, sino sobre la importancia de generar mecanismos de articulación metropolitana y de coordinación de necesidades que los municipios, lógicamente, las tienen en común, y que es mejor que trabajen en forma articulada y conjunta que trabajen en soledad. Así que bueno, los invito para que también puedan estar, si quieren, el jueves 16 a las
18 horas en un primer panel de esta temática. Y bueno, les agradezco a todos por haberse sumado a participar y con sus preguntas y sus inquietudes. Nos estamos viendo seguramente la próxima y bueno, gracias Juan Martín, gracias Pablo y gracias a todos los participantes. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, Chao. hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.